al final. Invito al doctor Ricardo Brunzini. El doctor Ricardo Brunzini es director médico del Centro Oftalmológico Dr. Brunzini, miembro de la Comisión Directiva Consejo Argentino de Oftalmología, miembro del staff permanente de docentes del curso de Educación Superior en Oftalmología del Cono Sur y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, Aiva, muchísimas gracias por la invitación, al doctor De Luca por su presidencia, a la presidenta del Congreso y a usted, doctor. En realidad hay un pequeño error. No, en este momento yo fui presidente de la Sociedad de Superficie Ocular, también fui presidente, pero actualmente no. Bueno, y nos vamos a referir, no sé el puntero, acá está, al tema de alergia. Y todo lo que compete con esto. Entonces, en realidad, las alergias pueden ser desde alergias estacionales, el atópico verdadero, que en realidad son los que menos nos complican de alguna manera. El atópico sí, el vernal sí, el de contacto casi no existe más. O sea, hace muchos años atrás, hasta los armazones de los anteojos daban alergias de contacto, todos los productos que se usaban, cosméticos, daban alergia de contacto, determinados colirios también, en la actualidad ya no, y no pertenece tanto a una clasificación de alergia, probablemente una hipersensibilidad más relacionada a la gigantoconjuntivitis papilar, que es por roce, como vamos a ver. Ahora, todo esto puede traer desde una conjuntivitis, blefaritis o queratitis, o todo esto junto asociado. ¿Qué nos dice un poquito la epidemiología de esto? En realidad, 20% de la población sufre alguna enfermedad atópica. Generalmente está muy relacionado a la niñez, y muchos de ellos es cierto que con el correr del tiempo se reduce esta posibilidad durante la pubertad. En Estados Unidos un 18% de la población tiene rinitis alérgica y o conjuntivitis alérgica, y volvemos a referirnos a los niños. En un estudio de 5.000 chicos alérgicos, 32% tienen la enfermedad ocular como única manifestación alérgica, la vernal, que si no la paramos y no la medicamos, esa sí es gravísima. Frecuencia. Bueno, incidencia y prevalencia ha aumentado mucho en los últimos 40 años y mantiene su aumento, también con todos los casos ambientales que nos han mostrado y nos demuestran que esto básicamente es así. Ahora, dentro de las distintas formas de la alergia ocular, ¿qué estadística tenemos? También es un estudio en chicos, donde la perenne es la más común, 61%, le sigue la estacional un 21%, la vernal un 12% y la atópica un 4,9%. Que no es solamente tema oftalmológico, por supuesto que es una parte más de lo que vemos todos. Esto, por supuesto, está asociado a rinitis como morbilidad más importante en un 97%, asociado al polvo, a los ácaros en las casas en un 86%, y que en la mayor, esto es una cosa global, y que con el 86% de ellos terminamos usando corticoides en las vernales y un 12,5% en las atópicas. Y en cuanto a la duración, y acá esto tal vez es un poquito diferente a lo que uno ha visto, duración del tratamiento 20,5 meses en una vernal. En realidad la vernal tiene vernal desde que apareció hasta la pubertad, con sus variantes, y en una de 11 meses en una atópica, y por suerte aparecieron las calcineurinas. Bien, en cuanto a los síntomas de la fase temprana, el acoplamiento de la histamina, aparece el lagrimeo, la picazón, el enrojecimiento y el edema, que en algunos casos vamos a ver que es una verdadera quémosis conjuntival, pero son síntomas que rápidamente desaparecen si nos alejamos de la zona, si damos un antihistamínico o a veces hasta un descongestivo, y en muy pocas veces llegamos al empleo de alguna gota de corticoide. Si pasan un ratito y pasan unas horas, y eso sí en contacto con el alergeno, ya la infiltración epitelial, se mueven los linfocitos, se mueven los neutrófilos basófilos, eosinófilos también, y esto se relaciona con otros síntomas como la fotofobia, dolor ocular, discapacidad visual y la secreción, esa mucosa muy evidente a punto de partida de las papilas. Bien, esto es un poco lo que ustedes saben muchísimo mejor que yo: los alergenos estacionales, el polen y las esporas del moho, y en el interior de la casa los ácaros en el polvo
y la caspa animal. Todos estos que nos producen. ¿Cuál es la manifestación nuestra oftalmológica más importante a nivel ocular? Son las papilas. Es una formación fibrovascular con un brote de los vasitos en el centro de la papila para diferenciarlo del folículo, que es el más parecido, donde los vasos están alrededor, y por lo general, a menos que sea un atópico muy importante o un vernal muy importante, van a estar siempre en el tarso superior de la conjuntiva. El resto de las papilas son lo que vimos antes, los roces con las lentes de contacto, con las suturas o alteraciones anatómicas del limbo corneal o en las conjuntivitis ambientales que también las vemos y en algún tipo de adenovirus. Bien, y vamos a pasar a las que son más comunes, que son las estacionales y perennes, y la que decíamos que se combinan con sintomatología de tipo nasal, terminamos con goteo, terminamos con rinitis, y esto es muy común, y la característica más importante en los signos es la verdadera picazón ocular que lleva al restregado y lleva al empeoramiento de la sintomatología. Salimos del alergeno, antihistamínicos tópicos, rara vez corticoides de superficie para no generar complicaciones, es lo que más o menos manejamos con esto y la situación es bastante más favorable. Es lo que vemos acá. De golpe esta persona estaba con su ojo normal, no congestivo, se va a producir una hiperemia y congestión muy marcada a nivel de marcamos acá entonces, a nivel de la conjuntiva vulvar. Por supuesto que la conjuntiva tarsal también va a estar comprometida con esto. Otro caso donde lo vemos rápidamente, y esto rápidamente desaparece. El problema es esto. Cuando ya esto se cronifica, cuando ya es perenne, y a veces aparece esa quémosis, que es ese edema conjuntival, que aquí no nos va a demandar esos minutos, horas o ese día de tratamiento. Esto a veces son 3 meses para hacer desaparecer este edema. Asusta mucho al paciente cuando a veces sobresale y sale inclusive hasta de parte de la conjuntiva tarsal inferior, o empieza a tapar la parte periférica de la córnea y la deseca, va a traer fenómenos de sequedad ocular. Bueno, acá sí corticoides empleados en superficie y en forma crónica, además de los antihistamínicos, muy pocas veces corticoides o antihistamínicos por vía general lo terminará solucionando. Y pasamos a la queratoconjuntivitis atópica, que sí, esto es muchísimo más importante. En realidad, nosotros no somos los que diagnosticamos esto. El paciente viene caminando y dice, yo soy un atópico, tengo manifestaciones oculares. ¿De acuerdo? Esta es la histeriodestristoma. Y generalmente siempre es una blefaroconjuntivitis, más frecuente en varones, entre 20 y 50 años, y se asocia la dermatitis atópica con la queratitis atópica entre un 25 y un 42%. Hay algunos signos que son bastante patognomónicos. La hiperpigmentación de los párpados, ese signo de los ojos como si fuera un panda, el edema de los pliegues horizontales del párpado es Denny Morgan, y la ausencia del extremo nasal de las cejas, el síndrome de Herosh. Queratinización del borde palpebral, acá empezamos con complicaciones porque esto es crónico, porque esto es muy complicado y empieza a alterar toda la superficie ocular. Blefaritis, madarosis, tilosis, van perdiendo las pestañas, deformaciones palpebrales, tosis activas, los puntos de Trantas que son eosinófilos y linfocitos modificados en el limbo esclerocorneal y los fenómenos de cicatrización. Y acá empezamos el problema, ya que la atopía es la tercera causa en la oftalmología que puede terminar en un pseudopenfigoide, que el 25% va a dar un penfigoide ocular. Así que las inflamaciones crónicas como causa de algo mucho más complicado. La primera son las medicaciones para el glaucoma y la segunda es la rosácea. Esta es la tercera. Bien, la afectación corneal parece ser secundaria a la afectación conjuntival y palpebral y puede variar desde una queratitis puntada hasta úlceras corneales, cicatrización y panus. Son reacciones de hipersensibilidad del tipo 4, predominantemente. También están dependientes del IgE y mucho tiene que ver con la colonización y la flora de la conjuntiva
invadida por el Staphylococcus aureus del borde de los párpados, siempre en piel, la que tiene mucha génesis en todo esto. Y es esto. Nunca es el ojito solo, generalmente lo vamos a encontrar asociados a sería una dermatobléfaro-queratoconjuntivitis atópica, puede dar úlceras corneales, puede dar queratocono por deformación. Es tanta la inflamación y el restregado de la córnea, sobre todo en gente joven, que termina remodelando la córnea y generando un cono. Relacionado a la catarata subcapsular anterior, úlceras corneales, neovasos, etc. Y estos sí son casos muy complicados a los cuales nosotros manejaremos la parte ocular y son ustedes los que manejan la parte general, en este caso con o sin dermatitis atópica. Esto lo que vemos en los tarsos superiores, una tarso superior con 7 u 8 gigantopapilas, después del tratamiento con inmunosupresores que realizaron ustedes. Esta es la atópica del alumno y esta del adulto, y esta en realidad es una vernal. Clínicamente y bajo la lámpara hendidura son exactamente iguales, pero el vernal tiene menos manifestaciones generales. Ya vamos a ver un poquito la estadística. Bien, y después del tratamiento, ¿cómo mejoró? ¿Cuál es el peligro de esto? Lo que mencionábamos antes. Si miramos el limbo superior, ahí arriba, empezó a perder limbo, con lo cual las stem cells que rodean todo el limbo y son la muralla china para que la conjuntiva no crezca sobre la córnea, se perdió. Eso va a empezar a tener conjuntivalización y el día de mañana me quedo con una córnea neovascularizada ante los ataques crónicos. Bueno, esto después de la medicación general que retrogradan. Y esto es lo último que están haciendo ustedes con gran éxito, desde la ciclosporina, el dupilumab, algo vamos a hablar de esto, empiezo a ver casos de esto a nivel conjuntivitis, causados por el dupi. Vamos a mostrar el último de la semana pasada, que actúa sobre la interleuquina 4, el omalizumab, que neutraliza el IgE, y el MEPO, que va contra los eosinófilos, todos son mediadores iniciales. Bien, y estas son las papilas. Acá presentamos las papilas. Esto es una conjuntivitis de una atopía crónica con papilas muy pequeñas. Esto va a ser poco sintomático, va a generar secreción mucosa. Las controlaremos con las calcineurinas, con el empleo de corticoide para que actúe rápido. Pensemos que las calcineurinas tópicas tardan 3 semanas en actuar y esto hay que sacarlo antes. Y por supuesto los antihistamínicos, las gestacionales, lentes de contacto, virales y conjuntivitis ambiental son los que me pueden dar papilas. ¿Cómo las ponemos de manifiesto los oftalmólogos cuando no nos damos cuenta que son? Goteamos una gotita de fluoresceína y vemos que genera un retículo y ese retículo se puede clasificar. Entonces, pequeñas, medianas y grandes. Bien, papilas más grandes. Esto podría ser un atópico, una alergia perenne y gigantopapilas. Esto ya es un vernal. Muy bien, entonces la queratoconjuntivitis vernal tiene parte de tipo 1, pero muchos de tipo 4, hiperactividad de los alergenos, así como otros estímulos ambientales, la luz solar, el viento, el polvo, y si bien es mayoritariamente inmunomediada, hay alguna base endocrina y genética también, ya que es más frecuente en varones, pero por mucho estadísticamente, en determinadas familias y en las formas limbares y palpebrales dependen de un origen racial, algo vamos a ver. Bien, y es esto, gigantopapilas, esto roza muchísimo sobre la superficie corneal, además de generar una secreción mucosa muy importante, cargada de eosinófilos, empieza a alterar mi limbo, y esto es lo que tenemos que evitar. Con más de 2 cuadrantes alterados, la supervivencia de esta córnea ya es bastante más difícil. Producen queratitis, ese puntillado corneal que ven con fluoresceína teñido, muchas veces empiezan en la parte superior, pero cuando son de grandísimo tamaño es toda. La queratopatía punteada generalmente comienza en la parte superior de la córnea, puede evolucionar hacia placas, presentarse como placas blanquecinas. Es una enfermedad grave, autolimitada en la mayor parte a partir de los 20 años, pero mientras los tenemos que llevar durante años.
Nos ayudó muchísimo la ciclosporina. Y en los que no podemos, vamos a ver qué estamos haciendo. La presencia de papilas gigantes afecta y negativiza el pronóstico, lo hace peor. Muy bien, produce úlceras en escudo. Y acá complicó la cosa. ¿Hay tratamiento para esto? Sí, pero si la córnea está totalmente neovascularizada, después terminamos con injertos de limbo, que se llama SLET. Más complicado aún. Esto es una cicatriz de una úlcera en escudo. La misma, papilas de mayor tamaño, un chico de 8 años de edad, el otro ojo, más cicatrices corneales por los ataques de subvernal, con lesiones ya múltiples episodios. La tinción. Bien, ¿por qué se produce esto? ¿Por qué? Porque los mastocitos están mayormente ubicados. En un ojo normal hay menos de 100.000 por milímetro cúbico, en un ojo atópico 500.000 o más, y tenemos siempre más papilas en el tarso superior porque tenemos más mastocitos en el tarso superior que en el tarso inferior. Bien, la secreción mucosa característica, el moco que vemos sobre la córnea y los tratamientos. El tratamiento llega al momento que puede ser hasta quirúrgico, como vamos a ver. Inicialmente es médico. Remoción física de todos los componentes inflamatorios con lavado con solución fisiológica o las grasas artificiales sin conservantes. El frío local los ayuda. En los casos moderados, esteroides antihistamínicos y estabilizadores de los mastocitos, que es el estándar. En los casos severos, para evitar los efectos adversos del uso crónico de corticoides, en la actualidad disponemos de una nueva clase de antiinflamatorios en la terapia de reemplazo. Los inhibidores de la calcineurina. Nosotros los empleamos locales, en algunos casos nos ayudan ustedes a medicación general. Bascom Palmer de Miami, en los últimos 10 años el mejor centro de oftalmología de los Estados Unidos. Víctor Pérez me ha dicho, niño, estamos usando ciclosporina a nivel general, los internamos, pasamos pulsos, lo deshaces desaparecer en una semana. Wow, bien, acá no es tan fácil conseguir esto, y menos en muchos de ellos. Bien, tratamientos, las inhibidoras de la ciclosporina alta, tacrolimus, no lo tenemos comercial, la ciclosporina sí, al 0,1%, 0,05 y 0,1%. Tacrolimus y pimecrolimus no los tenemos, el tacrolimus lo hacemos fabricar, ya. Va a haber un laboratorio argentino que lo saca, empezaron con dosis de 0,03, ahora estamos en tópico 0,1%, un par de veces al día. Y actúan sobre la activación de las células T. Y después el tratamiento quirúrgico. Si se producen esas placas sobre las córneas, va a haber que removerlas, va a haber que colocar ahí parches de membrana amniótica para estabilizarlos y sacar la inflamación, y sacar las papilas y cuidar de no llegar a una insuficiencia de stem cell porque me quedo sin limbo. Los trabajos que hablan de esto, con el tacrolimus solo, los trabajos que hablan de la queratectomía sobre esa zona del anillo limitada, lamelar, más la membrana amniótica. Y uno de los temas que tenemos es esto. Imagínense la sintomatología de este chico. Bueno, esto no hay ninguna calcineurina que lo saque. Esto va al quirófano, se remueve, se coloca, vamos a ver, directamente en piel, lo más cercana al tarso superior, triancinolona, membrana amniótica y frío, y por lo general con esto duran un año bien y no hay que estar empleando corticoides tópicos todo el tiempo. Y vamos ganándole el tiempo. Trabajo de mi padre hace muchos años, publicado en los archivos de oftalmología. Comentario, este mismo trabajo años después, en una revista de alto impacto, lo replicaron. Bien, él descubrió, junto con el doctor Nicoli, que colocando la triancinolona a todo lo largo del borde del párpado, esto es rapidísimo, le inyectábamos en la mañana una mascarita para dormirlo, aguja a lo largo del párpado, lo más cercano al tarso posible, supratarsal, y a las horas de la tarde ya el chico despierto y bárbaro abriendo los ojos. Bueno, esto era rapidísimo y duraba mucho tiempo, y esto era preferible a no estar usando corticoides todo el tiempo. Bien, los puntos de Trantas, estos con alguna gota de corticoides, eosinófilos y células epiteliales alteradas desaparecen, pero es muy patognomónico de esto. Ninguna otra afección oftalmológica tiene puntos de Trantas. Bien, ya estamos hablando de los casos más complicados, genéticos, son las limbares. Las anteriores se llaman vernales tarsales,
Estas son las vernales limbares. Las anteriores en la pubertad desaparecen en la mayor parte, no desaparecen nunca. Generalmente son pieles más oscuras, muy frecuente en África. Y existe una variante más, que es la vernal corneal. Solo 2 casos en 38 años haciendo esto. Lo habían confundido con una micosis, por eso hicieron una tarsorrafia. Ven el corte del párpado para cerrarlo, y en realidad en un extendido eran eosinófilos puros, triamcinolona como corticoide subconjuntival, y la córnea rápidamente empezó a perder esa inflamación. Esto quedó con un leucoma. Rarísimo, extremadamente raro, existe. Muy bien. Lo otro que ya no es en realidad una alergia verdadera, es una hipersensibilidad, y es el roce de una lente de contacto blanda que tiene espículas en su superficie, por eso las anteriores duras o flexibles gas permeables no lo generan. Son las suturas, son las alteraciones del limbo, todo lo que con roce, o una prótesis que no revisé nunca me transformó ese tarso en 2 papilas. Bueno, esa prótesis ajeada va a haber que hacerla de nuevo, y habitualmente cada 5 años, y esto desaparece. Simplemente es un factor traumático. Y lo que les decía, 4º caso que veo. La semana pasada el que les voy a mostrar. Bien, sé que anda bárbaro. Tengo entendido que lo usan, y para las alergias que no responden con nada, esto es una maravilla. Pero bueno, tener presente esto, Los factores de gravedad inicial para que esto pueda suceder son dermatitis atópicas muy importantes, con antecedentes de conjuntivitis, niveles basales de IgE elevados, correlacionado con un mayor riesgo de desarrollar conjuntivitis, y se interrumpe la medicación, esto mejora parcialmente, el resto es manejo oftalmológico de lágrimas artificiales, de autosuero, que es la mejor lágrima artificial que tenemos, corticoides, ciclosporina, y vamos mejorando esta historia. ¿Y por qué se está produciendo esto? Aproximadamente es esto. Altera la capa de mucina, hace una depresión de las células caliciformes, que son las goblet cell, me quedo sin caliciformes. Me alteró la mucina. Al alterar la mucina, la lágrima no se pega a la córnea, y por otro lado produce una alteración en la microbiota del ojo, y empiezan a crecer muchísimo el Demode folliculorum, con toda la irritación que esto produce. Bueno, eso hasta ahora es lo que se sabe del DUPI. Bien, último caso, hiperemia y congestión de esa conjuntiva tarsal. La paciente nunca había tenido manifestaciones oftalmológicas. Lo mismo en el otro ojo, conjuntiva tarsal superior también, pero acá tenemos otro pequeño problema. Empezaron a hacer cicatrices, con lo cual están descriptas manifestaciones corneales, cierre de los puntos lagrimales y fenómenos de cicatrización. Así que tenerlo presente, esto, la estadística habla de un 7% hasta un 15% de las veces puede dar esta complicación oftalmológica. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por su atención. Excelente disertación, doctor. Muchísimas gracias a usted.